Comunidades en conexión. Con Pedro Pensini. Circuito Éxitos. 6:22. Y bueno, tenemos la noticia que Wall Street cerró en verde después de la publicación de las actas de la Reserva Federal. Las 30 cotizadas del Dow Jones subieron Intel y McDonald's, pero las pérdidas estuvieron encabezadas por American Express. También el resto de la bolsa, todos los índices en verde, pero tenemos un experto en línea para hablar del tema, que es Euclides Moreno. Gracias, Euclides, por atendernos. Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Excelente, Pedro. Mucho gusto. Recibir un cordial saludo para ti y todo tu equipo. Siempre un privilegio participar en tu programa. Igualmente, muchas gracias. El otro día que no pudimos salir porque tuvimos cadena, una cantidad de gente amiga tuya nos escribió, entre ellos Jesús Abeleo, mi gran amigo, decía, pero se quedaron esperando tu entrevista, así que bueno, la compensamos hoy. Gracias por estar con Claro que nosotros. sí. Bueno, Un mira, placer. el FOMC, que es la Reserva Federal, la que reúne todo lo que constituye la Reserva Federal de los Estados Unidos, se reúne el 17 de septiembre, pero ya dieron como una señal de que van a bajar las tasas de interés y podrían reactivar un poco la economía. Quisiera que nos hablaras un poco de este tema desde tu punto de vista, por favor. Con muchísimo gusto, Pedro. Recuerda que yo estuve en tu programa en septiembre del 2022 y como referencia post-pandemia, acabas de nombrar un poco los índices. En aquel momento el Standard & Poor's estaba en 3.600, hoy está en 5.634, una apreciación del 60%. El Nasdaq que con 11.000 tocó 19.900, aumento del 80%. El bono de 10 años, que tiene que ver con lo que acabas de mencionar, en aquel momento 1.5%, llegó a estar el 5%. El oro, $1.700 la onza, hoy 2.563, un aumento del 50%. O sea que estamos en los puntos altos históricos que tú acabas de mencionar, lo cual dice mucho sobre la resiliencia de los mercados financieros globales. Pero la pregunta específica sobre la Reserva Federal. No es fácil, hay que entender que la Reserva Federal tiene un triple mandato. El triple mandato es mantener el crecimiento económico, pleno empleo y controlar la inflación. Si tienes crecimiento económico y tienes pleno empleo, se te puede manifestar en la inflación. Y los inversionistas pretenden que la Reserva Federal está en la obligación de salvar los mercados en corrección. A este mismo año, el año pasado, el mercado estaba descontando 6 aumentos de tasas, lo cual no ha ocurrido. Ahora hay un 100% de probabilidades de que va a haber un recorte entre 25 y 50 puntos básicos en su reunión de septiembre. Pero bueno, en estos procesos de atacar la inflación es preferible estar tarde para evitar una estanflación, recesión con inflación, y sí, pero también está en el tapete una intervención extemporánea, pero en este momento, a raíz inclusive la corrección que tuvimos a través del carry trade japonés, al generar una debilidad en el dólar, puede exacerbar eso. Así que también fue muy polémico de que la Reserva Federal estuvo un poco deshojando la margarita cuando empezaron a ver estas manifestaciones y hablaban de una inflación transisoria que se convirtió en permanente y luego tuvieron que hacer este aumento de tasas sin precedentes en la historia de los Estados Unidos y ahora hay mucha polémica que están rezagados. No te olvides que 24 de los 30 bancos centrales en el mundo ya han reducido tasas y tienes voces muy importantes como Jeremy Siegel, etcétera, que te dicen que abogan por ese disminución extemporánea de 75 puntos básicos ahora y 75 puntos básicos antes de fin de año. Sí. Pero hemos visto este proceso de inflación con tasas aún más altas anteriormente. Sí, bueno, hoy salieron también una corrección de un indicador económico que es la creación de nuevos empleos, pero la revisión fue bastante alta, más de 780.000 empleos que no fueron nuevos, y eso lo tomó negativo el mercado esta mañana, a pesar de las noticias positivas, no dio el impulso que se creía que iba a tener la Bolsa de Valores hoy. ¿Por qué se tardan y por qué tienen este tipo como de errores, por decirlo de alguna manera? Mira, número uno, tenemos que ver un poco la resiliencia de la economía americana, post pandemia de nuevo, después que hubo esta expansión cuantitativa que se manifestó en inflación y entendiendo que hay ciclos económicos de crecimiento, desaceleración, estímulo y evitar la recesión, o si es una recesión leve, hay que verlo en sus indicadores principales. Esta es una economía que su Producto Interno Bruto sigue creciendo a una tasa del 2.8%, y entendiendo que los Estados Unidos hoy por hoy es una economía de servicio, ya no es una economía de manufactura o no es una economía industrial. Sí se ha desacelerado la inflación al 3.2%,
pero en junio del 2022 llegó a estar al 9%. Esa fue la tasa más alta en los últimos 48 años. Y siempre se dice que en la lucha con la inflación, como en los maratones, ¿no? La última milla es la más difícil para llegar a ese objetivo de la Fed del 2%. Y el mercado laboral, como tú lo acabas de decir, todavía sigue estando robusto a pesar de esta cifra de los desempleos en el sector no agrícola del 4.3%. Entonces realmente tienes un panorama, tienes una pista de aterrizaje para que la Reserva Federal inicie ese ciclo de disminución de tasa y comience o estemos realmente experimentando un periodo de crecimiento, lo que llamamos un late cycle, una expansión en el ciclo dentro de una corrección que ya estamos entrando en la nueva fase de crecimiento económico, evitando una recesión, pero estamos muy tempranos para predecir eso. Correcto. En cuanto tú mencionabas de lo que ha crecido el S&P, todo lo que es el Nasdaq, básicamente por el sector tecnológico, lo que se ha puesto más en boga ha sido lo que es la inteligencia artificial y liderado por acciones como Nvidia, que hizo un split, pero después cayó como un 20%, otra vez se espera que pueda subir, y también AMD, una cantidad de acciones que son de ese sector. Se espera que van a tener el mismo crecimiento y el impulso que tuvo el último año. ¿Cómo ves este sector, por favor? Bueno, definitivamente el tema de inversión dominante actualmente es el tema del rally que ha habido en inteligencia artificial o en AI. Y esto es un proceso relativamente reciente porque fue desde que OpenAI democratizó el uso público de ChatGPT en los últimos 2 años. Ahora, pudiera estar sobreextendido, hay una burbuja, definitivamente se ha convertido en un sector demasiado grande para fallar. Esperemos que no sea una de esas tendencias tecnológicas del pasado transformativas que se desinflaron, pero para que lo veas en perspectiva, las inversiones en el sector de inteligencia artificial, que en el 2021 fueron de 50 billones de dólares, se estiman que sean de $1 trillón en el 2030. Como tú mencionaste, Meta va a invertir 40 billones al sector, Microsoft 19 billones, Amazon 30 billones. Pero bueno, yo creo que cabe un dicho de Mafalda que la leo de vez en cuando, que dice que ella no está muy impresionada por el avance de la inteligencia artificial, sino por el retroceso de la inteligencia humana. Pero Bueno, sí. sí ha habido esa corrección, en esta corrección que acabamos de ver, donde tú mencionaste estos nombres, pero lo han recuperado. Sí. Definitivamente hubo una recuperación. Mira, una buena noticia, Netflix ya anunció una nueva serie con Mafalda. Entonces sale el mundo Okay. y sale, ¿te acuerdas? Odisea del Espacio con su himno de empezada, así todo dramático. Entonces detrás del mundo sale Mafalda y dice, bueno, pronto vamos a disfrutar de ella, porque en verdad que si alguien tenía wit, tenía inteligencia, era ella. Qué bueno Bueno, ese dicho que acaba de decir. definitivamente está muy de moda el tema de inteligencia artificial. Es así. Bueno, que sobrepase la inteligencia humana va a ser difícil. Eso es bueno. Hemos visto tantas películas, Terminator, cómo puede ser el futuro. Llama la atención. Mira, en cuanto al petróleo, somos un país petrolero, dependemos del precio, subió por encima de $80. Voy a hablar de West Texas. Hoy transa en $72, a pesar de que las reservas en Estados Unidos fueron menores de lo esperado. Y eso da una señal de que, bueno, que hay consumo y que puede haber crecimiento económico. Espero que esto no afecte a la inflación, que se retroceda de las esperanzas de que la Reserva Federal tome acciones en política monetaria. ¿Cómo ves el mercado petrolero, por favor? Importante verlo dentro del contexto, de nuevo, entre el año 2022 y el año 2024, porque tenemos que ver primero el frente geopolítico. En aquel momento, cuando me invitaste en tu programa, se desató en estos 2 años la guerra en Rusia y Ucrania, hubo el conflicto en el Medio Oriente, hubo una escalada en las tensiones entre Estados Unidos y China, principalmente por el tema de Taiwán, que para mí es el riesgo geopolítico más relevante en el mundo, porque eso puede generar una guerra de aranceles, una implementación de políticas monetarias que pudieran aumentar la presión de la inflación y aumentar la probabilidad de una recesión global. Hubo una crisis energética justamente por la interrupción de esas cadenas de suministro, como lo que tú acabas de decir, lo cual disparó los precios de energía, particularmente en Europa. Aunado a una crisis financiera, versión 2.0, cuando colapsó Silicon Valley Bank, hubo Sí. que rescatar a bancos regionales, etcétera. A las criptomonedas, la corrección de las criptomonedas. Pero tú, en el caso de los commodities, si tú haces una lectura ahora
los mercados, las acciones corrigieron como que si estuviéramos entrando en una recesión, el oro está corrigiendo como que si no hubiera volatilidad, el VIX, que es nuestro índice de volatilidad, está aumentando a niveles que estaban en la pandemia y la crisis financiera, los precios del petróleo bajando como que si la demanda fuera a colapsar, y los bonos y las letras del Tesoro disminuyendo el precio, aumentando el rendimiento, como que si no hubiera posibilidad de disminución de tasas, ¿no? Pero pensamos que evidentemente el precio del petróleo está vinculado tanto a la fortaleza o debilidad del dólar, se interrumpieron de nuevo, y el mundo globalizado, como tú y yo lo conocimos, está siendo desplazado por bloques de comercio entre países, el nearshoring, etcétera, lo cual va a replantear los grandes suministros de no solamente de materias primas, sino de productos terminados a nivel global. Uh-huh. Mira, esta pregunta podría ser un poco más superficial porque quería preguntar, y por curiosidad en general, sobre el accidente que sufrió este multimillonario allá en Sicilia con su megayate que tenía el mástil más alto del mundo, un yate 56 metros, de no sé cuánto es eso en pies, como 150, y que no se encuentra parte de la tripulación. A lo que me quería referir era por qué él hizo tantos millones, cuál era la demanda, si conoces un poco sobre este sector de tecnología que él manejaba y que estaba muy relacionado a Morgan Stanley, porque uno también de los presidentes de Morgan Stanley está desaparecido, si manejas algo de este tema. Mira, no muy distinto a la información que tú tienes. Sé que era una persona, lo comparan con el Bill Gates el Reino Unido. Él, justamente ese viaje era para celebrar una decisión en el cual lo exoneraban de responsabilidad aquí por una ley en los Estados Unidos, y estaba acompañado de nuevo con el presidente de Morgan Stanley, etcétera. Fue una tragedia, la verdad, porque pues está frente a un puerto. Pero bueno, lo que nos quiere decir eso es que no la naturaleza hay que respetarla, pero realmente fue una persona muy conocida en el mundo de la tecnología, y justamente estaba celebrando que había sido acquitted o había sido liberado de cargos acá en los Estados Unidos. Sí, mira, Euclides, no ha salido nada a la luz pública de que va a pasar ahí eso, pero ¿tú crees que vengan demandas a los que fabricaron el barco, a los responsables? ¿Cómo se trataría un tema así? Mira, definitivamente, lo que hemos visto, pues los pocos videos, fue algo súbito, de Sí, nuevo, ¿verdad? fue frente a un puerto, y la capacidad de respuesta fue prácticamente nula. Pero bueno, muy temprano, no soy especialista en estos temas, Sí, yo sé. pero definitivamente Sí, fue muy lamentable. claro, mi pregunta venía por si acaso, mira, podría venir una demanda de 30 millones de dólares, se perdió estas vidas, pero le llama la atención. Lo que estoy es buscando realmente respuesta donde sea porque no sale nada, está muy hermético todo. Pero gracias bueno, estamos aquí tratando de adivinar. No, por favor, con muchísimo gusto. Gracias. Euclides Moreno, gracias por atendernos, experto en finanzas. Son las 6:35, vamos a una pausa y regresamos con más para ustedes.